Bueno, vamos a meternos en la etapa imperialista, que también recibe el nombre de paz armada. La etapa imperialista o el imperialismo se va a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX. Digamos que va a culminar esta etapa imperialista con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. El imperialismo, o la etapa imperialista, o la paz armada, son distintos nombres que hacen a lo político-económico, está directamente relacionada con la segunda revolución industrial. A mediados del siglo XIX, la industria entra en una segunda fase de expansión, por eso se la llama segunda revolución industrial, a diferencia de la primera que ocurrió en el siglo XVIII y tuvo como centro Inglaterra. La gran diferencia que hay con la primera revolución industrial es que en esta participan otras potencias. Surgen nuevas potencias industriales, nuevas potencias desarrolladas como Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Japón, que se van a sumar a Inglaterra. Ya no es Inglaterra la única gran potencia industrializada del mundo. Otras de las características de la segunda revolución industrial es el desarrollo de nuevas industrias. Aparece la industria automotriz, la industria química, la petroquímica, la farmacéutica, la siderúrgica, industria que va a desarrollar la producción de acero. Surgen nuevos inventos. Obviamente que los inventos son los motores de las nuevas industrias. Si surge la industria automotriz es porque primero se inventó el automóvil. Si surge la industria eléctrica es porque primero se descubrió o se encontró la manera de manejar la electricidad, que ya existe en la naturaleza, pero se encontró la manera de producir y de transmitir electricidad. Surgen los químicos, surgen las pinturas químicas, la industria farmacéutica, un ejemplo de esto es la aspirina, que es del siglo XIX. Estas industrias van a demandar materia prima que antes no tenía demanda, como por ejemplo cobre, caucho, petróleo, son algunas de las materias primas más demandadas en estos años de la segunda revolución industrial. Surgen las grandes empresas, se desarrolla el capital financiero, estas empresas van a necesitar financiación, va a haber bancos y compañías financieras dispuestas a prestar este dinero. Y van a surgir muchas de las grandes empresas que conocemos hoy en día. Acá tenemos dos ejemplos de industrias, de fábricas, de marcas que surgieron durante la segunda revolución industrial que perduran hasta hoy. A la izquierda tenemos a Henry Ford. Henry Ford, el fundador de los automóviles Ford. No es el inventor del automóvil. Eh, Paralelamente en América y en Europa se estaban desarrollando motores a combustión, que es el motor básico del automóvil, que perdura hasta el día de hoy. Lo que Lo novedoso de Ford es el desarrollo de automóviles baratos y populares, al alcance de todos. A la derecha tenemos al señor Hoffmann, un alemán que desarrolló para la empresa Bayer, alemana, la famosa aspirina. Bueno, Bayer, la aspirina, Ford y el automóvil son dos productos típicos de la segunda revolución industrial. Ahora bien, estas potencias industrializadas donde surgen estas nuevas industrias, estas nuevas ramas de la industria que empiezan a producir de forma masiva en nuevos productos como el automóvil, la aspirina, etcétera, las pinturas químicas, el maquillaje, ¿sí? Químico, antes era en base a productos naturales, las pinturas para el hogar, químicas, ya no basadas en pigmentos naturales, necesitan materia prima. Atención con esto. Por ejemplo, Alemania no tiene recursos naturales, no tiene yacimientos de petróleo, no tiene yacimientos de cobre y en Alemania no crecen los árboles que van a proveer del caucho. El caucho se utilizaba para las cubiertas de los autos, para los neumáticos. Hoy ya no se utiliza, hoy se hace de un compuesto sintético a partir del petróleo, pero en aquellos días sí. Ni Holanda, ni Francia, ni Bélgica, ni Alemania, ni Inglaterra tienen yacimientos naturales ni de petróleo, ni carbón, ni de hierro. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a lanzar a la conquista de colonias,
Lo que tenemos en imagen es una caricatura de la época donde las grandes potencias mundiales se están repartiendo China como si fuera una pizza, se la están repartiendo en porciones, como si fuera una torta y se divide en esa torta. Ahí tenemos a la reina Victoria, que representa Inglaterra, el Kaiser Guillermo, el emperador alemán, el zar Alejandro de Rusia, la República Francesa, ¿sí? La mujer representaba a la República, y tenemos a Japón que también tenía aspiraciones sobre China. Salvo Rusia, la figura que está atrás representa a China, ¿sí? Salvo Rusia, salvo el Imperio Ruso, los otros cuatro monarcas o los otros cuatro representantes son de potencias industrializadas. Como dije recién, estas potencias industrializadas tienen una altísima necesidad de materia prima para proveer las industrias, industrias que están en plena expansión por la segunda revolución industrial y no cuentan en sus territorios con esta materia prima, entonces necesitan salir a buscar. ¿Qué van a hacer? Buscar colonias y repartirse Asia y África para extraer de estos territorios la materia prima necesaria. Este es un mapa de África. Representa el reparto colonial de África. Fíjense en los distintos colores, corresponden a las distintas potencias. Miren Francia en violeta, por ejemplo. Inglaterra, el Reino Unido, que están en este color, bueno, llamémosle anaranjado si quieren, ¿sí? Estas son las posesiones británicas, las posesiones francesas. Alemania, Bélgica andaban dando vueltas por ahí. Las grandes potencias industrializadas van a buscar materia prima a Asia y en el continente africano. Se van a repartir Asia y África en colonias. Este es el desarrollo imperial. Acá se forman los grandes imperios coloniales del siglo XIX. Esto es el imperialismo. Estas potencias que salen a buscar materia prima, la encuentran y se van a repartir como si nada, como si ahí no hubiese poblaciones, como si no hubiera naciones, como si no existiera nada. Se van a repartir en una mesa de negociaciones Asia y África. ¿Para qué les van a servir estas colonias? Ya lo dijimos, obtener materia prima, los van a explotar económicamente porque van a trabajar sus poblaciones, las poblaciones de las colonias van a trabajar para, para las empresas de estas potencias industriales. También les sirve como nuevos mercados, son poblaciones cautivas a las cuales se le va a vender la población, perdón, se les va a vender la producción de las empresas de las potencias industrializadas. Van a explotar Asia y África, se lo van a repartir en colonias. Esto es el imperialismo, ¿sí? El avance de las grandes potencias industriales imperialistas sobre Asia y África. No está de más aclarar que esto va a ser una masacre sobre las poblaciones de Asia y África. Van a avasallar los derechos de estas poblaciones, las van a explotar, las van a expoliar, en fin, ¿sí? El más fuerte contra el más débil. Y otra de las consecuencias de la segunda revolución industrial y del imperialismo es la división internacional del trabajo. Las potencias industrializadas van a plantear lo siguiente. Dicen, a nivel mundial tenemos dos grupos de países, señores. Los países centrales que somos nosotros y somos los productores de bienes secundarios, de los productores de manufacturas, los productores de los productos y los bienes industrializados. Nosotros tenemos la industria. El resto de los países van a ser productores de materia prima, que son los países y colonias periféricas que ven en este cuadro. Esos países y colonias periféricas es el resto del mundo, que va a producir materia prima y alimentos. ¿Para quién? Para nosotros. Porque nosotros demandamos esas materias primas y alimentos, dicen las potencias industrializadas. Entonces, ustedes que tienen campos, que tienen un clima donde se puede plantar determinadas especies, ustedes que tienen yacimientos de petróleo, ojo con esto, empieza a ser demandado el petróleo para el automóvil, ustedes que tienen yacimiento de cobre, los necesitamos para los cables, para transmitir la electricidad, ya sea en una casa o en el automóvil. Ustedes sigan produciendo materia prima, ustedes sigan produciendo alimentos. Nosotros tenemos las industrias. ¿Quiénes van a ganar más en esta división internacional del trabajo? Por supuesto, quienes producen los bienes manufacturados, quienes tienen las industrias.
quienes producen los productos industrializados, valga la redundancia. Y acá podemos meter y relacionar a nuestro país. Nuestro país, para la segunda mitad del siglo XIX, de 1850-60 en adelante, está ya configurándose como un país agroexportador. Nuestro país va a ser un país agroexportador, entonces va a estar del lado, en esta división internacional del trabajo, va a estar del lado de los países y colonias periféricas, porque va a ser un productor de alimentos y materia prima. Bueno, hasta acá este video cortito sobre la Segunda Revolución Industrial y el imperialismo, la división y el reparto colonial de Asia y África, y otra de las consecuencias, como acabo de explicar, la división internacional del trabajo, estos dos grupos de países que se forman en el mundo. Nos vemos.